Bueno, muy bien. Eh, Vamos a comenzar con un pequeño o con un video que esperamos que no sea excesivamente largo, vamos a decirlo así, sobre un poco la evolución que han tenido las computadoras desde cierto momento tomado arbitrariamente hasta lo que, bueno, es hoy la computación personal. Y la idea es un poco revisar algunos hitos técnicos para ponernos en contexto de cuál es nuestra situación actual y de dónde venimos, ¿no? Un poco es esa la idea. Porque si no hacemos ese recorrido, ese breve recorrido histórico, lo que nos pasa es que hoy realmente no tenemos punto de comparación de la tecnología que tenemos actualmente contra ciertos hitos tecnológicos del pasado. Bueno, solo digamos, para comenzar, aunque probablemente todo el mundo que esté escuchando este video ya lo sepa, eh, vamos a revisar un poquito las unidades de memoria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que un bit es la unidad básica de información, un conjunto de 8 bits recibe el nombre de byte, un conjunto de 1024 bytes es un kilobyte, un conjunto de 1024 kilobytes es un megabyte, un conjunto de 1024 megabytes es un gigabyte y 1024 gigabytes es un terabyte. Hay unidades más grandes, pero bueno, hasta terabyte es lo que manejamos habitualmente. Yo acá puse algunos ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, una hoja de texto es aproximadamente 2 kilobytes, ¿no? Más o menos. Ya cuando uno quiere guardar un libro un poquito más grande, cuando uno quiere grabar una canción, una foto, estamos en el orden de varios megabytes. Acá, por ejemplo, una foto 5 megabytes, un clip de música 15 megabytes. Por supuesto que son medidas absolutamente indicativas, pueden ser mayores, pueden ser menores, pero andan en ese orden. Una película con calidad de DVD, digamos una película que entraría ocupando todo un DVD son 4 gigabytes. Y, por ejemplo, varias temporadas de una serie pueden ocupar medio terabyte. Pero, vuelvo a repetir, son solamente unas cifras como para tener una idea indicativa de lo que ocupa, o digamos, de lo que ocupan algunos de los documentos que habitualmente manejamos todos los días quienes, bueno, usan computadoras. O quienes usamos computadoras. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido, digamos, por las grandes máquinas de la década de los años de 1940, ¿no? La década de los años 40 del siglo pasado, en donde, bueno, en donde se produce, digamos, un hito porque aparecen las calculadoras o las computadoras electrónicas. ¿Qué es lo que marca, digamos, la evolución de la forma de calcular o de computar que tenemos hoy en día? Una computadora en esencia no es más que una calculadora. De hecho, computar significa calcular. Sin embargo, en el sentido moderno que le damos a la palabra, nosotros para que consideremos a una calculadora como una computadora digital moderna, necesitamos que se pueda programar, ¿no? Entonces, una calculadora programable sería ya una computadora en el sentido moderno del término. Bueno, entonces en 1946 tenemos la famosísima ENIAC, que era algo así como computadora integradora numérica electrónica, más o menos eso quería decir. Y acá vemos una foto panorámica, ¿no?, de lo que era la ENIAC y algunos datos, ¿no? Yo puse algunos datos acá para que ustedes después comparen. Yo les voy a dejar la filmina sobre la que hice el video para que ustedes puedan comparar algunos datos. Y fíjense ustedes, bueno, tenemos por supuesto los creadores. Fíjense ustedes que está hecha en una universidad. Eso es bastante razonable porque bueno, era una época en donde las computadoras estaban haciendo sus primeras armas, digamos, las computadoras electrónicas, ¿no? Y entonces salían de los centros de investigación, típicamente las universidades y algunos otros institutos gubernamentales. De hecho, la computación electrónica tiene un enorme impulso durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial
arranca en 1939 y termina en 1945, y en todo el esfuerzo bélico que hicieron las potencias industriales de aquel momento para la guerra, bueno, parte de ese esfuerzo se destinó a la creación de máquinas de calcular y computadoras, en lo que digamos, calculadoras sí, calculadoras programables, que hoy llamamos computadoras. Eso venía a cuenta de que, por un lado, había problemas técnicos que requerían muchísimos cálculos y que por lo tanto era deseable poder contar con algún tipo de ayuda mecánica o electrónica en este caso. Por el otro, porque por ejemplo las tablas de tiro de artillería, para lo cual se creó puntualmente esta máquina, requerían también mucha labor de los calculistas humanos, así que por lo tanto también era importante eh, contar con estas máquinas. Y finalmente también estaba el hecho de que los mensajes cifrados de aquella época entre los distintos bandos podían justamente descifrarse utilizando algún tipo de asistencia mecánica. Entonces todo eso hizo que el esfuerzo bélico también se destinara en alguna fracción de todo ese esfuerzo bélico se destinara al desarrollo de este tipo de máquinas. Si bien yo acá, digamos, tengo puesto estos dos hombres que fueron los jefes del equipo que creó la máquina, estas máquinas contaron con programadoras, o sea, mujeres que fueron las primeras que hicieron los programas para la ENIAC y que por lo tanto tuvieron un enorme papel en el desarrollo de esta máquina. Eran matemáticas o de profesiones afines que estaban dedicadas a este trabajo. La ENIAC se programaba con clavijas, interconectando los distintos circuitos que componían la máquina. No había cosa tal como un lenguaje de programación que sería digamos, una creación posterior. Bueno, fíjense ustedes acá las dimensiones, ¿no? 167 metros cuadrados, ¿no? Esto era, no sé, un piso. 27 toneladas, 160 kilowatts de potencia. Una cosa realmente tremenda. Ustedes piensen que, por decir, una computadora moderna que tiene una fuente switching de 500 watts es millones de veces más potente que esta computadora, y fíjense que funciona con una ínfima fracción de la potencia que usaba esta máquina. Pero el gran consumo de potencia y el gran peso venía dado por la tecnología que se usaba en aquel momento. En aquel tiempo la tecnología electrónica usaba como elementos activos la válvula de vacío, que era un elemento voluminoso. Digamos que una válvula de vacío típica podía ser tan grande como una goma de borrar, por poner o un marcador, digamos, para dar una idea del tamaño. Y consumía varios watts porque en definitiva era un filamento incandescente que estaba dentro, produciendo la emisión termoiónica que hacía factible el funcionamiento de la válvula. Y tenía, fíjense ustedes, casi 17.500 de estas válvulas, lo cual implicaba un consumo enorme de potencia. Fíjense en la cantidad enorme de componentes, que eran todos componentes grandes, discretos, que todos tenían que ser soldados entre sí. Fíjense acá ustedes 5 millones de soldaduras. Eso daba, entre la enorme cantidad de componentes y la enorme cantidad de soldaduras, hacía que la máquina fuese bastante difícil de mantener funcionando, era muy proclive a fallar. Tanto por la naturaleza de la tecnología como por la forma en que había sido construida, que era la forma habitual en aquel momento para construir aparatos electrónicos. Bueno, fíjense ustedes el costo enorme, entre 6 y 9 millones de dólares actuales, que es una fortuna gigantesca. Si bien yo puse acá la cifra actualizada, habría que ver si esto realmente es así, porque el costo de estas máquinas será absolutamente enorme. De todas formas, fíjense ustedes que el costo tan grande hacía que, por supuesto, fuera una máquina que solamente la podía desarrollar algún gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso fue en 1946. Acá tenemos otra máquina del año 58, fíjense en el tamaño, ustedes fíjense en esto, es una parte de la máquina. Fíjense ustedes acá lo que era uno de los paneles de control de esa máquina. Y fíjense ustedes también, de vuelta, ¿no? las dimensiones. Esta, 2000 metros cuadrados. Un proyecto
hecho entre IBM, vean ustedes acá, ¿no? Entre IBM y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 275 toneladas, piensen ustedes el peso de esta máquina. 3 megawatts. Eh, Quizá, digamos, esto de 3 megawatts tiene que ser el consumo de probablemente una ciudad pequeña, ¿no? O sea, es un consumo absolutamente enorme. 55.000 válvulas, ¿no? Comparada con las 17.000 válvulas que, a ver, vamos a mirar un poquitito, no me quiero... 1.500 válvulas que tenía esta otra primera, ¿cómo se llama? Computadora, ¿no? Tenemos acá 55.000 válvulas. Bueno, pero fíjense ustedes que, bueno, esta máquina tenía almacenamiento en cinta magnética, memorias de tambor, y tarjetas perforadas, que en un momento después, ya más adelante vamos a ver de qué se trata. Pero las cintas perforadas y las tarjetas perforadas las tarjetas perforadas eran como las tarjetas de cartón que uno ve a veces en los catálogos de las viejas bibliotecas o las que uno compra para el colegio. Digamos que es una tarjeta rectangular de cartulina. Y las cintas de papel son exactamente eso, son cintas de papel, rollos de cinta de papel, como los que a veces traen las máquinas registradoras, ¿no? Que uno o que se utilizan en el comercio para dar el comprobante de alguna compra, pero perforadas de una manera particular que permitía almacenar mediante una codificación apropiada los programas y los datos que después iba a usar la computadora. También usaba memorias de tambor, que es esto que hay acá. La memoria de tambor vendría a ser una memoria magnética que era, digamos, en algún sentido el equivalente a lo que hoy en día es un disco rígido. Vamos a ver en un momento después qué es una memoria de tambor, pero es una memoria magnética con cabezales de lectura que sirve para mantener información ahí de una manera no volátil. Lo mismo que las cintas magnéticas, ¿no? Las cintas magnéticas son en algún sentido una versión de lo que conocimos nosotros como los cassettes de audio. Estas cintas, bueno, sirven también para mantener información almacenada de manera magnética ahí. Y después esto tenía 272 kilobytes de memoria de núcleo magnético. Esta memoria de núcleo magnético era justamente una forma de construir memoria volátil para el trabajo de la computadora. Vendría a ser equivalente a lo que hoy conocemos como la memoria RAM. Esa memoria de núcleo magnético era una memoria que uno podía leer y escribir y acceder de una manera aleatoria. Era muy voluminosa y muy costosa de fabricar porque se fabricaba a mano. De tal manera que unos pocos kilobytes de esta memoria era, vamos a ver después algunos precios, realmente carísima. Hoy en día las memorias semiconductoras tienen decenas de gigabytes a un costo ínfimo. Bueno, lo interesante de esta computadora en particular y la razón por la que aparece acá en las computadoras es por verlo un poquito más grande. Quiero mostrarles este esquema que está acá. Mejor, vamos a un poquito más si podemos. A ver si no me quiero. Fíjense ustedes que esta es la computadora central, ¿no? Que es esa máquina enorme que acabamos de ver recién. Y la idea, fíjense ustedes, es que esta máquina estaba en el centro de un gran sistema de control y procesamiento de información. Esta máquina era capaz de, fíjense ustedes, conectarse a través de la red telefónica, que es estos símbolos que aparecen acá, son accesos a las redes telefónicas de aquel momento, para conectarse remotamente con distintos sistemas de defensa y ataque o para recabar algún tipo de información. Por ejemplo, fíjense ustedes, manejar un sistema de misiles guiados. Fíjense ustedes acá, dice ahí, ¿no? Automatic Data Link, o sea, un enlace automático de datos, ¿no? A través del cual se comunicaba la computadora. Esta máquina a su vez tenía acceso a distintos tipos de información, como por ejemplo, fíjense ustedes, eh, el pronóstico meteorológico, los planes de vuelo de distintos aviones,
Bueno, una enorme cantidad de datos que, o digamos, en cuyo centro estaba la computadora manejando y procesando toda esa información, información de radares, por ejemplo. Y a su vez había distintos puntos, ven, como este o este, que eran puntos bueno, consolas donde el personal humano tenía acceso a la información. Fíjense que acá Sage es la computadora, flujos de datos de la computadora vendría a ser, ¿no? O sea, el Sage Data Flow, el flujo de datos de esta máquina que evidentemente era enorme, pero porque también era muy ambiciosa. Yo no pude obtener el costo, pero me imagino que ha sido enorme de presentación que teníamos, pero me interesaba esto, porque fíjense ustedes que la idea de poner una computadora en el centro de un sistema de distintos, y en el medio de un flujo de información constante, es muy viejo, por decir así. Lo que hacemos hoy con Internet de las Cosas es, en todo caso, llevar a la práctica de una forma muy económica y probablemente mucho más eficaz que esto, pero ideas que hace muchísimo que se vienen desarrollando, ¿no? Fíjense ustedes que esto es de, no me quiero equivocar, pero seguramente los años 50, bueno, 1958, ven acá, 1958, o sea que es una idea que tiene ya mucho más de medio siglo. Acá hay otra computadora un poquito, ¿no? Fíjense otra vez de vuelta, ¿no? Bueno, esta es la computadora, acá está la consola de operaciones, acá en este lugar está la lectora y escritora de cinta de papel. Esto que se ve acá es la cinta de papel. Y estos gabinetes son los que mantienen el procesador y seguramente otros periféricos. Y dice la Universidad de Manchester, dice, bueno, computadora digital electrónica de alta velocidad. Y esta es una computadora, ¿ven? ¿Ven? Dice, hecha o fabricada por Ferranti Limitada para la Universidad de Manchester. Dice, bueno, julio 9 de 1951, probablemente la fecha de entrega o de inauguración de la máquina, que había hecho una compañía que se llamaba, bueno, Ferranti, esto es en Inglaterra, y que había, bueno, entregado a la Universidad de Manchester. Igual fíjense ustedes lo modesta en cierta medida que es esta computadora, ¿no? Comparado con la ENIAC, a pesar de que era grande, digamos, eh, pero tiene una modestia bastante notable con respecto a los dos modelos que hemos visto antes. Bueno, esto es un folleto o una publicidad de esa máquina de aquella época. Y bueno, entonces acá dice algunas de las características que tenía, ¿no? Dice, fíjense ustedes acá, ¿no? Dice, esta máquina sumará, dice, una columna de hasta 1000 números, cada una del orden del 10 a la 13, parece que dice ahí, en un segundo, ¿no? Entonces fíjense ustedes que a pesar digamos, de lo que era la máquina, la velocidad inimaginable respecto de un operador humano, ¿no es cierto? Dice, y multiplicará dos de tales números en 2.6 milisegundos, ¿no? Bueno, y dice más cosas, dice, acepta entradas desde una teleprinter. Una teleprinter es una especie de máquina de escribir especialmente adaptada para comunicaciones, que en aquella época se usaba para enviar mensajes entre distintos puntos, dos ciudades, por ejemplo, ¿no? Como una especie de telégrafo, pero más sofisticado. Y esas teleimpresoras, esas máquinas de escribir, digamos, complejas, o más complejas que una máquina de escribir común, se usaban como dispositivos de entrada de estas primeras máquinas, ¿no? Entonces dice, bueno, acepta datos dice, en realidad dice acá de una cinta de teleimpresora. Las cintas de papel que yo les decía recién, que son estas cintas de acá, ¿no? Dice a una tasa de 200 caracteres por segundo, dice, e imprime la salida, como la salida o su resultado de salida, en la teleimpresora, en la misma máquina, digamos, ¿no? O se usaba la teleimpresora tanto para aceptar datos como como para mostrarlos, ¿no? Siempre usando como intermediario la famosa cinta de papel. Bueno, y dice, tiene una memoria principal de 150.000 dígitos binarios.
Dice, bueno, tiene también 150.000 dígitos binarios sobre un tambor magnético, que era la memoria esta de la que hablábamos recién, bueno, etcétera. Y dice algunas cosas más. Fíjense ustedes que dice, ¿no? Dice, bueno, dice tiene una memoria de alta velocidad de 10.000 dígitos, eh, y usa para eso una tecnología de tubos de rayos catódicos, que los tubos de rayos catódicos, recuerden ustedes, eran aquellos tubos que se usaban en los televisores y monitores antiguos. Había muchas clases de tubos de rayos catódicos, no solamente los de televisión. Este dispositivo, si bien era un tubo de rayos catódicos, no se parecía a lo que nosotros conocimos como tubos de televisión, aunque usaba un dispositivo o un principio de operación similar. Bueno, yo como resumen puse acá que tiene una memoria de tambor, o sea, la memoria, el disco rígido, por decir así, de esa computadora era de 147 kilobytes, ¿no? Podía almacenar algo así como un libro impreso en caracteres, ¿no? Y una RAM de 9,7 kilobytes, ¿no? Unas pocas páginas de ese libro podían estar en la memoria RAM. Bueno, ¿por qué nos detuvimos un poquito en esta máquina? Bueno, porque una máquina fabricada por esa compañía fue la que se importó, o la que fue importada por la Universidad de Buenos Aires en el año 1961, una versión mejorada de esa máquina. La Ferranti Mark I Estrella. Esa máquina tenía la particularidad de poder silbar, por decir así, de poder silbar, digamos, emitir un sonido que parecía un silbido cuya frecuencia se podía variar. Programada de fábrica, venía con una canción que se llamaba Oh querida Clementina, y por lo tanto acá cuando la pusieron en funcionamiento le quedó como apodo a la máquina Clementina. Fue el nombre que tuvo la computadora durante los años que funcionó acá. Después, según se dice, los científicos argentinos hicieron que silbara un tango en la máquina, pero bueno, le quedó Clementina de apodo. Esta máquina ya tenía un lenguaje de programación, por así decir, que era el autocode. El autocode fue, digamos, el hecho de que existiera un lenguaje de programación fue lo que hizo decidir a la gente del Departamento de Naturales Exactas de la Universidad de Buenos Aires por esta máquina, digamos, porque tenía la facilidad, era relativamente sencilla de programar respecto de las otras computadoras de aquella época. Acá, esta persona que está de pie acá es la doctora Rebecca Chereb, que fue una científica que estuvo entre las primeras programadoras de esta computadora. No sé quiénes son estas dos mujeres que están acá, pero curiosamente, fíjense ustedes también, ¿no? Científicas que están utilizando la máquina. Esto de acá, vean ustedes, vamos a ver si lo vemos un poquito más grande, son las cintas de papel que se usaban como grabar información. ¿Ven? ¿Ven? Es una cinta de papel que tiene un montón de perforaciones que la máquina es capaz de leer a través de un dispositivo especial. Fíjense ustedes que son rollitos de cinta con estas perforaciones. Estas cintas de papel, este soporte para programas en cinta de papel, se usó por lo menos hasta principios de los años 70. De hecho, la compañía Microsoft, que todos conocemos por ser fabricante de Windows y de otros programas, pero de Windows en particular, el primer programa que vendió, lo vendió a una empresa, ya vamos a ver más adelante en este mismo video, a la empresa MITS. Lo vendió en una de estas cintas y era un intérprete básico para una computadora que había comenzado a fabricar MITS. Bueno, puntualmente este programa que nosotros vemos en esta cinta es un programa hecho por la doctora Chereb por encargo de otro científico que estudiaba las propiedades de los gases nobles. Y que proponía un modelo para estudiar las propiedades de estos gases.
Fue tan exitoso este modelo que cambió la forma en que los científicos del mundo consideraban a los gases nobles. Eh, y fíjense ustedes que yo nombro un ejemplo, pero es este tipo de cosas que se hacía con estas máquinas que eran absolutamente modestas a comparación de lo que son las máquinas de hoy en día. Sin embargo, la máquina de capacidad y por lo tanto pueden hacer realmente cosas realmente muy asombrosas. Fíjense ustedes acá un poquito las características de la computadora esta que tenemos acá. Fíjense ustedes que el procesador ocupa 14 gabinetes metálicos y son estos gabinetes que aparecen acá atrás. Todo eso es la CPU de la máquina, ¿no? Lo que hoy sería el microprocesador que nosotros tenemos ahí es un circuito integrado. Ocuparía todos estos gabinetes que están acá. 14 metros de largo, 2,5 metros de alto. Fíjense en que comparada con la doctora que está parada acá, fíjense en lo alta que es, lo altos que son estos gabinetes. Y 50 centímetros de profundidad, ¿no? 4 gabinetes para la memoria de tambor. 5 gabinetes para la fuente de alimentación que está en otra habitación, probablemente porque por cuestiones a lo mejor de interferencia electromagnética o a lo mejor por la cantidad de calor que producía la fuente en particular, por la gran cantidad de potencia que consumían estas máquinas. A lo mejor lo habían puesto en una sala contigua. De hecho, ¿cómo se llama? Esta sala fue acondicionada especialmente, hubo que poner un equipo de aire acondicionado, porque hay que filtrar el polvo y hay que mantener la temperatura de la sala a una temperatura constante por justamente que evacuar el calor que produce la máquina, porque son máquinas como decimos, consumen mucha potencia. Bueno, fíjense ustedes lo modesto que es la capacidad de esta máquina. 5 kilobytes de RAM. Esto es, en términos actuales, una miseria. Cualquier pequeño microcontrolador tiene más memoria RAM o más memoria, digamos, a veces la RAM es más chiquita, pero más memoria que esto, ¿no? Es una cosa, realmente es muy, muy pequeña la cantidad de memoria que tiene. 80 kilobytes de memoria de tambor, ¿no? Fíjense ustedes que esto equivale a unas pocas páginas de texto. Realmente es muy, muy, muy acotada la capacidad que tenía esta máquina. Y el costo, 152.000 al día de hoy, eran... Yo no pude encontrar la actualización, pero sin lugar a dudas son varios millones de dólares. Bueno, nos quedamos, ahora vamos a ver qué es la memoria de tambor, pero nos quedamos un segundito más en esta máquina. Esta máquina funcionó hasta los años 70, hasta algún punto de los años 70, quizá mitad de los años 70. Posteriormente fue desguazada y tirada como chatarra, ¿no? Bueno, la computadora esta se usó muchísimo hasta, hasta que estuvo, digamos, hasta que se produjo el famosísimo golpe de Onganía y la noche de los bastones largos en también mitad de los años 60, en donde, bueno, los científicos del país, muchísimos tuvieron que huir, ¿no? Bueno, cuestiones políticas que han afectado nuestra vida hasta el día de hoy incluso, ¿no? Porque ese éxodo de científicos nunca más se pudo corregir del todo. Bueno, esta es una memoria de tambor. Este es un tambor, un cilindro, que tiene varias pistas magnéticas y que puede girar, ¿no? Ven ustedes la flechita acá, puede girar, ¿no? Sobre este eje. Estos son cabezales magnéticos que pueden leer la información magnética, la información, digamos, almacenada magnéticamente. A diferencia de lo que ocurre hoy con un disco rígido magnético actual común, en donde se mueve tanto el cabezal como
digamos, el disco magnético, en estos dispositivos solo se movía el tambor y los cabezales permanecían estáticos. No eran demasiado confiables, por lo menos no en un inicio, pero bueno, era la memoria magnética de la que se disponía en ese momento junto con las cintas. Bueno, acá estamos ya en el año 1900, bien popular en aquellos años, famosa, muy usada, la famosísima Univac, ¿no? En este caso el modelo 1108. Univac fue una empresa de computadoras que fabricaba, bueno, computadoras grandes como estas que ustedes pueden ver acá. Fíjense ustedes el tamaño, ¿no? Toda esta sala es lo que ocupa la máquina. Bueno, como datos salientes, bueno, 288 kilobytes de memoria de núcleo magnético, dijimos recién, eran memorias muy difíciles de construir, que se construían, bueno, a mano, eran muy costosas. Bueno, tenía un programa, un sistema operativo ya llamado exec1 que permitía multiprogramación y tenía memoria de tambor de hasta 9 megabytes. Fíjense ustedes que acá estamos, todavía estamos, digamos, acá estamos, podemos grabar en la memoria de esta máquina, que fíjense ustedes lo que ocupa la máquina, una habitación completa, podríamos grabar quizás una canción en MP3, por poner un formato. Y como, digamos, como punto importante, la capacidad de estas máquinas, si bien el tamaño sigue siendo grande, la capacidad de esta máquina había aumentado mucho porque usan transistores. Un transistor es un dispositivo activo electrónico que vino a reemplazar la válvula de vacío siendo mucho más chiquito, ¿no? Mientras que, por ejemplo, una válvula podía ser del tamaño de un marcador grande, ¿no? Un transistor podría ser del tamaño de una gomita de esas, una gomita de borrar de esas que viene en la parte de atrás de los lápices, ¿no? O sea, era muchísimo la disminución de tamaño y sobre todo había disminuido mucho, digamos, de lo que es un transistor, de lo que es una válvula de un transistor, el consumo de potencia, consumían muchísimo menos. Bueno, para tener acá, digamos, para observar, digamos, probablemente esto sea una teleimpresora, como veíamos recién que se usaban para ingresar datos, y es probable que por acá haya salido el papel impreso. Esta es una terminal que se usaba para ingresar datos y para ver por el tubo de rayos catódicos los datos o la información que en todo caso uno ingresaba y que devolvía a la computadora. Es probable que estos sean impresoras. Es probable también que estos sean o bien los tambores de memoria o algún tipo de disco rígido, quizá, pero podría ser algún tipo de almacenamiento. Y estos de acá atrás son carretes de cinta. Estos paneles que uno ve acá, lo mismo que estos paneles de acá o de acá, eran paneles que indicaban de alguna manera el estado de la máquina mediante indicaciones luminosas. Es muy probable que lo que se viera acá sea el estado de los registros del procesador. Que, por supuesto, un procesador de aquel tipo seguramente ocuparía varios gabinetes como hemos visto recién en el caso de Clementina. Yo después les dejo mucha información que da algunos precios, ¿no? De lo que eran, de lo que valían aquellas computadoras en aquella época. Como punto de comparación, el autor nos dice que en aquella época, 1968, un auto deportivo valía $2.663 y fracción, que valía casi 700 veces menos que lo que valía un megabyte de esta máquina. ¿eh? Una cosa astronómica, digamos, ¿no? Astronómica. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo acá lo que tengo que observarles es que esta coma que aparece ahí en realidad no es, digamos, representa lo que para nosotros es el punto decimal. Esto por supuesto son dólares, y no es que son $566, no, son 566.460 dólares, por ejemplo, esta cantidad que está acá. Esto es lo que valía la CPU, ¿no? La CPU, lo que vendría a ser nuestro microprocesador hoy en día, valía más de $500.000, con una instalación de $2.000 más. Bueno, 131 kilopalabras de memoria de la memoria central
de esta computadora también valía, fíjense ustedes, ¿no? Fíjense, solo 131K de memoria de núcleos, núcleos magnéticos, como hemos hablado recién, casi $1.000.000. ¿Eh? Bueno, las unidades de almacenamiento, $134.000. El controlador de tambor, $67.000. Los tambores en sí, $34.000, $95.000. Es decir, eran computadoras de un costo millonario en dólares de aquella época que valían mucho más que lo que puede valer $1.000.000 hoy. Así que estamos hablando de computadoras que eran inmensas, muy grandes, y que además costaban cantidades siderales. Por lo tanto, eran computadoras reservadas a los organismos gubernamentales, a grandes corporaciones, por ejemplo, bancos, líneas aéreas, centros de investigación, universidades, digamos, organizaciones grandes que podían permitirse comprar semejantes máquinas. Lo que normalmente se hacía era comprar una máquina de estas enorme y después darle a cada usuario una terminal para que interactúe con la máquina. Las terminales eran, ¿no?, dispositivos como este, en donde uno podía escribir y recibir la respuesta de la computadora que ejecutaba un sistema operativo que permitía ya en esta época por ahí ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Tomar también una tomamos esta computadora y no otra, vamos a ver ahora, solamente por el hecho de que es una computadora representativa de cierta gama de computadoras de aquella época y porque fue la computadora donde principalmente se desarrolló un sistema operativo que llega hasta nuestros días, que es el sistema operativo Unix. Y por lo tanto es famosa por haber permitido el desarrollo de ese operativo. Bueno, fíjense ustedes lo que es la máquina. Si bien es grande, es más chica que la Univac que vimos recién. Otra vez no tenemos los consabidos carretes de cinta. Seguramente esto es una impresora, probablemente esto sea una teletipo, esto de acá. Otra terminal. Estas terminales venían en dos modelos. Un terminal gráfico como este que está acá, que permitía, ven ustedes, permitía dibujos, dibujar líneas. Y en este caso particular está ejecutándose un jueguito. Y terminales de texto, es decir, que solamente podían imprimir o podíamos ingresar, y a su vez la terminal solamente podía imprimir números y letras. Bueno, esto de acá, ¿ven? Esto de acá, este gabinete grande de que hay, esto que está acá, que tiene el tamaño de un lavarropas, digamos. Digamos, si uno ve una persona parada al lado de uno de estos dispositivos, le llega a la cintura o más arriba. Y esto de acá es una cavidad donde entra acá, digamos. Ese disco, que es un disco como una rueda de auto, por decir así, o una rueda de moto, pongamos un poquito más chico, era el disco rígido que se metía en este lector de acá. Como para que ustedes tengan idea de lo que digamos, la enormidad de las dimensiones que estamos viendo, ¿no? Y también para hacer notar que todo eso que nosotros vemos ahí, hoy lo tenemos en, por ejemplo, una pequeña notebook que podemos llevar en la mochila, ¿no? No es que tenemos eso que está ahí, sino que tenemos todavía mayor capacidad y potencia. Bueno, vamos a ver algunas características. Fíjense ustedes, reloj de 5 a 10 MHz. Piensen ustedes que 1 MHz es la milésima parte de 1 GHz. Y las computadoras de hoy, todas las computadoras, incluso los celulares que son en algún sentido computadoras, tranquilamente funcionan a velocidades de varios gigahertz. Bueno, una memoria RAM de hasta 4 megabytes. Fíjense que estamos en el orden de una foto, ¿no? Lo que podemos meter en esa memoria. Pero memoria RAM estamos hablando, ¿no? Bueno, 64 vectores de interrupción.
Lo de los vectores de interrupción tiene que ver con el hecho de que la computadora podía atender señales externas que indicaban que algún periférico o algún proceso debía ser atendido, ¿no? Esto es porque las máquinas, como está escrito un poquito acá más abajo, estaban diseñadas para trabajar en entornos industriales, muchas de ellas. O sea, también estaban pensadas para trabajar en entornos industriales, además de bajo otros entornos. Y por lo tanto fueron computadoras que se usaron para controlar procesos. Hay una de ellas que todavía aparentemente está funcionando en alguna planta nuclear de Canadá. Y se usaban también para controlar robots, los famosos robots de ensamblaje de partes de automóviles, esos robots, ¿no?, que van armando el auto conforme va pasando por la línea de montaje. Muchos de ellos por aquella época eran controlados por computadoras de este tipo. Fíjense ustedes que como característica importante es el costo, $20.000. Si ustedes lo comparan con una computadora como el Univac que habíamos visto recién, más o menos de la misma época, que costaba varios millones de dólares, evidentemente este era un precio mucho más accesible, que ponía la computación al alcance de empresas relativamente pequeñas, por decir así. Ustedes piensen que si un auto valía cerca de $3.000, un vehículo, a lo mejor una empresa mediana que tenía una flota de camiones, por ejemplo, o que había podido permitirse el hecho de comprar una flota de camiones, también podía permitirse el lujo de comprar una de estas computadoras para llevar a lo mejor la contabilidad del negocio. Ya usa circuitos integrados, no solo transistores, sino que además usa circuitos integrados de mediana escala de integración. Bueno, y tienen acá algunos periféricos, ¿no? Módems, conversores, cintas magnéticas. Las cintas magnéticas tienen una peculiaridad en este caso. Ustedes piensen que la cinta magnética es como una especie de cassette, es un carrete, puede ser abierto o no, pero digamos el cassette era cerrado. A veces las cintas magnéticas era un carrete donde estaba arrollada la cinta como que fuera una película, digamos. Y por supuesto, naturalmente, esa forma de guardar información es secuencial, porque, digamos, como uno va explorando la cinta secuencialmente, la cinta tiene que pasar por debajo de la cabeza lectora para poder leerla. Evidentemente uno tiene que pasar por todos los datos anteriores hasta llegar al dato que uno quiere. Por lo tanto, se dice que es un acceso secuencial. Sin embargo, de alguna manera, por supuesto, a costa de la velocidad, estas cintas permitían un acceso aleatorio, o pseudo aleatorio, por decir así. De tal forma que se podía instalar un pequeño sistema operativo y ejecutarlo desde la cinta. De hecho, las cintas magnéticas de estas máquinas se suponían o se creían más confiables que el almacenamiento en los tambores. De tal forma que eran buenos dispositivos. Discos rígidos, ¿no? 92 megabytes, como hemos visto. Fíjense ustedes que ahí, ¿no?, acá con 92 megabytes quizás estemos guardando dos discos de vinilo, por decir, o dos CDs de audio con codificados en MP3. Si uno codificara un CD de audio en MP3, quizás sean 50 megas, ¿no? Como para tener una idea de lo poco que todavía tenían como característica los discos rígidos, a pesar del tamaño enorme que tenían. Bueno, P11, dos hombres. Estos son los teletipos, ¿ven? De que yo, digamos, los aparatos que yo les mencionaba recién. La persona escribía por acá y acá se puede ver, fíjense ustedes, hay un papel que va saliendo con lo que uno escribe y también con los datos que envía la computadora. Fueron dispositivos de entrada y salida de información muy usados durante muchísimo tiempo en este tipo de máquinas. Bueno, estas dos personas son Ken Thompson, que es la persona que está acá sentada, y Dennis Ritchie, que es este otro hombre que está acá. Ellos, en una máquina como esta, desarrollaron el sistema operativo Unix, como yo les había dicho recién, que es un sistema que en distintas encarnaciones y variantes llega aún hasta nuestros días. De hecho, Linux es un sistema que se ha hecho tomando buena parte de la filosofía de Unix, y Android es realmente un Linux que tenemos nosotros funcionando en
nuestros celulares, de tal manera que si uno tira un poquito de la cuerda, podemos decir que nuestros teléfonos corren alguna encarnación de lo que hicieron estos hombres allá por fines de las décadas de 1960. Eh, Richie, el hombre que está acá sentado, junto con otro científico, Brian Kernighan, desarrollaron el famoso lenguaje de programación C. También lo desarrollaron en aquella época porque el sistema Unix fue escrito en C, lo cual hizo relativamente sencillo escribirlo y también transportarlo a distintas arquitecturas. Es decir, ellos desarrollaron una PDP-11 y a su vez lo podían transportar a otras máquinas. Por ejemplo, a la Univac. Por poner un ejemplo, vaya a saber si lo transportaron a Univac o no, pero teóricamente era posible. Bueno, y el lenguaje de programación C es un lenguaje que usamos hoy en día en tantísimos lados. Eh, de vuelta, es un lenguaje que tiene también, ¿no? 50 y tantos años. Bueno, continuamos. Acá estamos llegando a un territorio un poquito más conocido. A pesar de que estamos en 1971, nos encontramos con los primeros microprocesadores. Estos procesadores fueron muy pequeños. El primero es el Intel 4004, hecho por Intel para una empresa de calculadoras japonesa. En aquella época, debido a la miniaturización, las calculadoras cada vez tenían menos y menos circuitos integrados hasta que en algún momento Intel logró, logró integrar en un solo chip una CPU completa. El famosísimo 4004, que estuvo fabricándose desde 1971 hasta 1981. Bueno, un pequeño microprocesador, 4 bits solamente, una dirección, un bus de direcciones de 12 bits que estaba multiplexado, por eso la M que aparece acá al lado. ¿Por qué estaba multiplexado? Bueno, porque solamente podía usar 4 patitas de estas, 4 de estas patitas, para mandar los 12 bits, de tal manera que los 12 bits se mandaban en bloques de a 4 bits. O sea que había que mandar 3 bloques de 4 bits para escribir una dirección o para leer una dirección de 12 bits. Bueno, tenía 2300 transistores, 16 pines, un clock de apenas 740 kHz. Yo les decía recién, ¿no? 1 MHz es la millonésima parte de, la milésima parte de un gigahertz. Y 1 kHz es la milésima parte de un megahertz. O sea que, para redondear, 1 kHz es la millonésima parte de un gigahertz. Como para tener una idea de la poca velocidad, por así decir, que tenían estos primerísimos microprocesadores. Aún así, fueron sumamente útiles, porque en lugares donde no era necesario tener una cantidad donde no era necesario tener mucha velocidad, por ejemplo en el control de un semáforo, por ejemplo, se podían usar estos dispositivos que eran pequeñas computadoras. Y esto puso la computación, digamos, o llevó la computación a lugares impensados, ¿no? O sea que una computadora controlar un semáforo era bastante superfluo, por decir así, o era superfluo pensar eso, o era algo impensado cuando estábamos en la época de la ENIAC, por ejemplo. Las computadoras se pensaron para ser aplicadas a problemas grandes y complejos, y sin embargo acá tenemos una computadora que podría estar haciendo algo tan sencillo como controlar un semáforo, pero con las posibilidades ilimitadas que puede tener una computadora. Bueno, tenía 46 instrucciones de máquina, ¿no? 46 instrucciones en ensamblador. Bueno, registros de 4 bits cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, arquitectura Harvard, lo cual dice que tiene los programas y los datos en memorias separadas, bueno, etcétera. Grandísimo paso este pequeño y modesto microprocesador. Le 481, otra vez
la lenta velocidad de funcionamiento, un poquito más grande, 24 pines, un poco más de unas pocas instrucciones más. 3000 transistores en lugar de los 2000 y pico. Fíjense cómo aumentan los transistores a medida que a medida que vamos teniendo microprocesadores cada vez más complicados. Hoy en día, un microprocesador cualquiera puede tener millones y millones de transistores. Eh, bueno, bien. Otra vez direcciones de 12 bits. Bueno, acá aparece el microprocesador 8008. Es especialmente importante porque es sobre el cual se basan una serie de kits, ¿no? De computadoras que realmente llevan, digamos, o son el puntapié inicial para llevar la computación hacia las personas comunes, por decir así, hacia los hobbyistas y los aficionados. Hobbyistas y aficionados de la electrónica, ¿no? Por aquella época, años 70, en los Estados Unidos, bueno, había una enorme cantidad de hobbyistas que hacían electrónica. La electrónica fue popular en Estados Unidos desde los días de la radio, desde los comienzos de la radio, que fue un aparato que concitó muchos entusiastas y que por lo tanto hizo que mucha gente se dedicara por hobby a la electrónica. Eso fue evolucionando conforme la tecnología cambiaba y en los años 70 ya había mucha gente que gustaba de experimentar con microprocesadores. En este caso particular, Radio Electronics publica un kit desarrollado por un estudiante de un kit de computadora basado en el 8008. Fíjense ustedes acá que otra vez aparece nuestra vieja y querida cinta de papel para almacenar programas. No significa que esta computadora usara cinta de papel para almacenar programas, significa que quizás en la foto está ahí. Y también hay acá tarjetas perforadas que son o eran otro medio de almacenar programas en aquella época. Estas eran las tarjetas perforadas de que les hablé antes. Bueno, fíjense ustedes el título, ¿no? Dice construya la Mark 8, que era este kit que está acá, dice su microcomputador personal, o sea, para usted mismo. Acá hay un panel de luces que probablemente sean para mostrar los registros internos. Y acá tenemos otra implementación, ¿no?, de esa misma computadora con las placas y, bueno, fíjense ustedes acá, los indicadores. El autor de este kit fue Jonathan Titus, un estudiante graduado en química. Él lo hizo para un proyecto personal o de estudio y decidió compartirlo a través de la revista, cosa que en aquella época, por supuesto no existía internet, la gente compartía información de muchas maneras, entre otras a través de las revistas especializadas. Y revistas de electrónica, de aficionados electrónicos, eran muy populares en aquella época. Bueno, después tenemos abajo acá la computadora Micral, que fue, esta también se vendía ensamblada, pero esta era una computadora francesa hecha por una empresa, pero que bueno, estuvo hecha en Francia y por lo tanto todo lo que se producía en Europa era o tenía un impacto mundial mucho menor que lo que se producía en Estados Unidos. Por una cuestión de escala, ¿no? Estados Unidos siempre tuvo una economía muchísimo mayor que la europea, sobre todo en aquella época. Hoy vaya a saber cómo están las cosas, pero en aquella época era realmente enorme la diferencia económica entre Estados Unidos y cualquier otro país del mundo. Y eso daba un acceso enorme tanto a los recursos financieros como intelectuales y técnicos. En ese sentido también aparece el Homebrew Computer Club, que era un club de aficionados que estuvo activo desde 1975 hasta 1986, en donde las personas interesadas en la electrónica digital de aquel momento podían juntarse a compartir conocimiento y experiencia. Fíjense ustedes acá, hay estos muchachos, bueno, ahí dice, ¿no?, donde se
donde se reunían, ¿no? Ahí está todo cerca el famosísimo Silicon Valley. Bueno, esta es una tarjeta de invitación de aquella época. Eh, menciono el Homebrew Computer Club digamos, por la trascendencia, ¿no? La trascendencia que tuvo porque varios personajes muy famosos de la historia de la computación personal hicieron sus primeras incursiones en estas lides acá o aparecieron acá. Y era un lugar en donde se compartía mucha información y donde seguramente se generaron muchísimas ideas que después se llevaron adelante en emprendimientos más comerciales. Fíjense ustedes lo que dice, ¿no? Dice, bueno, grupo de usuarios de computadoras aficionados, dice club de computadoras hechas en casa. Homebrew significa hecho en casa. Y dice, ¿no? Esto, dice, está construyendo su propia computadora, su terminal, su teletipo de TV, ¿no? O sea, en aquella época se usaba hacer estos teletipos que yo les decía, en lugar de hacer las electromecánicas, usar un televisor doméstico para construir una suerte de teletipo hecha en casa. Un dispositivo de entrada-salida o alguna otra caja negra digital mágica, o está comprando tiempo compartido o un servicio de tiempo compartido. Comprar un servicio de tiempo compartido era, ustedes han visto recién las computadoras grandísimas que había por ahí. Como por supuesto una persona particular no podía permitirse semejante gasto, lo que se hacía si uno quería usar una computadora era ir a un lugar que tuviera una de estas y pagarles para que te dejen usarla. Y entonces uno compraba tiempo compartido. Bueno, había empresas que, por ejemplo, no sé, una empresa en una ciudad compraba una computadora y la usaba para sus cosas y a lo mejor para sacarle algún otro provecho, bueno, vendía tiempo compartido. Y uno entonces podía ir y comprar y usar una computadora para practicar. Bueno, dice, si es así, usted podría querer juntarse con gente con sus mismos intereses, intercambiar información, intercambiar ideas, hablar sobre las compras, dice, ayudar en el trabajo o cualquier proyecto, el que sea. Eh, Dice, bueno, nos juntamos los miércoles a la noche, marzo 5, 7 p.m., en la casa de Gordon French, bueno, 614, Avenida 18, Menlo Park, cerca de este lugar de acá. Dice, bueno, si usted no puede en este momento, dice, déjenos una tarjeta para la vez siguiente. Dice, nos veremos allí. Bueno, y la gente con estas cosas tan sencillas, los aficionados se fueron juntando. ¿Y quiénes estaban ahí? Entre otros, Wozniak y Jobs, ¿no? Steve Wozniak y Steve Jobs, los futuros bueno, fundadores de Apple. Se intercambiaban tantas cosas en este club que en un momento Bill Gates se intercambiaban las cosas porque bueno, la gente estaba muy entusiasmada y entonces se conseguían programas y se veía la forma de mejorarlos y de usarlos sin pedirle permiso a nadie. Y ya en aquella época Bill Gates les hizo una carta famosa a la gente que se reunía acá, llamándoles la atención de que no usaran sus programas porque bueno, le había costado fabricarlos, etcétera, etcétera, y haciendo valer su copyright. Una costumbre que después Microsoft llevó, bueno, después usó sin límites, digamos. Pero bueno, es muy interesante la historia del Homebrew Computer Club. Acá tenemos también la primera computadora que dispara de alguna manera la revolución de las computadoras personales, la famosa Altair 8800, que estaba basada también en un 8080, un Intel 8080. Y fue, como les decía hoy, en algún momento, ¿no? Fabricada por la empresa MITSC. Esta computadora uno podía comprarla en partes para ensamblar uno, como un kit, o comprarla ensamblada. Fíjense en el año 1974. Fíjense en la curiosidad que también yo les decía. Paul Allen, ¿no? Y Bill Gates, que son los dos fundadores de Microsoft, le vendieron el Altair Basic, ¿no? A esta empresa en una de esas cintas de papel, como les decía hoy, hace un ratito. Bueno, ahora, ¿no?
Dice, bueno, la computadora más barata del mundo, $995. Fíjense ustedes que comparado con los $20.000 que valía la computadora, la DEC PDP-11, y con los varios millones que valía la Univac que vimos recién, esta pequeñísima computadora se podía comprar por menos de $1.000. Em, Ustedes dirán, bueno, sí, pero era un cacharrito que venía en una caja de zapatos. Y sí, era eso. Pero se puede usar para un montón de tareas que no requerían más que esto, ¿no es cierto? Y muchas veces una sola persona para trabajar con una computadora tampoco requería una computadora de $2 millones. De tal manera que esto fue lo que disparó la revolución de la computación personal, porque fue el momento en el cual la computación llegó a eh, en general los aficionados todavía acá, pero aficionados que no eran millonarios, digamos. Yo les quiero mostrar un poquito acá, a ver cómo hacemos ahí. Quiero mostrarles los precios. Las se podían conectar al bus que traía la placa madre acá adentro. Estos que se ve acá son llavecitas que permiten programar la computadora a mano. Y estos de acá, lo mismo que estos y estos, indican el estado de los registros internos del microprocesador. Era, digamos, era bastante artesanal, por decirlo de alguna forma, y bastante laborioso, pero era una computadora. Si vos querías una computadora, bueno, acá tenías una. Y la podías programar vos en tu casa. Te podía costar, pero bueno. Bueno, fíjense, ¿no? El kit completo con las instrucciones para ensamblar, $430. Si te dabas maña, podías comprar el kit y armarlo vos. Ensamblada y testeada, o sea, te la daban funcionando, $621. Bueno, y después los distintos precios, ¿no? Un K de memoria, bueno, $176. Si lo querías ensamblar vos, y 209 si te lo vendían ensamblado, y así varios ítems, ¿no? Una interfase serie RS232. La RS232 es la misma interfase serie que usamos nosotros hoy en día, digamos, ¿no? Bueno, y un montón de periféricos que, bueno, si ustedes tienen ganas, pueden leer acá. Es muy interesante. Pero el caso que fíjense ustedes ahí, ¿no? La teletipo es lo más caro, porque bueno, porque tenía muchos componentes electromecánicos, probablemente $1.500. Fíjense en la modestia de los precios. Por supuesto, es una máquina muy modesta, pero también hay que entender que son precios igualmente modestos. Em, Apple I y todos esos cacharritos por el estilo, bueno, la misma compañía arrancó fabricando la Apple I. La Apple I fue una computadora hecha por Steve Wozniak, que Steve Wozniak es, porque él está todavía con vida, es un hombre de unos 60 años, quizás 60 y pico. Eh, Era un apasionado de la electrónica que construía un montón de cosas, y cuando se le presentó la oportunidad, construyó esta computadora. Esta computadora yo no puse al final una foto, pero venía ensambladita como que fue una pequeña máquina de escribir. Usaba un procesador, el MOS 6502, que era una versión mejorada del famosísimo 6800 de Motorola. Ya fíjense ustedes a 1 MHz. 1 MHz. La milésima parte de 1 GHz. Bueno, memoria de 4 kilobytes, ampliable a 8 kilobytes o 48 kilobytes con placa de expansión, etc. Fíjense ustedes que esta primera computadora, ¿no?, que se vendía a $666,
Cuando la lanzaron después, el precio bajó a 4,75. Ya era por lo menos tan potente como la Clementina de principios de los años 60. Y era muchísimo más pequeña, entraba en el escritorio de cualquier persona y se enchufaba a la pared como que fuera un electrodoméstico más, ¿no? Digo para tener un parámetro, ¿no? Ya en este punto, aquellas primerísimas y pioneras computadoras habían sido o estaban en el rango de lo que podíamos tener ya en el escritorio de cada uno de nosotros. Bueno, y esta computadora tiene la ventaja de que no usa un teletipo, sino que directamente venía con un teclado, venía con la posibilidad de conectar a un televisor como monitor, un televisor en colores o blanco y negro para usarlo como un monitor. Y una cosa que tuvo esta computadora fue que por política de la empresa, cuando sacan ellos la Apple II, deciden retirar del mercado la Apple I y ofrecer una especie de plan canje para que la gente devuelva su Apple II a cambio de una rebaja, perdón, para que la gente acceda a un Apple II trayendo su Apple I con una rebaja. Y esto hizo que muchísima gente las devolviera. Ellos cuando tomaban la computadora vieja, la destruían y punto. Y eso ha hecho que sean tremendamente raras hoy en día. De tal manera que quedan unas 60 computadoras de esas y funcionan solamente 6. Una cosa increíble. Bueno, acá hay una publicidad de aquella época. Bueno, si alguien tiene ganas puede leer esto. Realmente es muy interesante. Eh, porque bueno, porque digamos, tiene un montón de características que hoy son habituales y que todo el mundo da por sentado y que sin embargo en aquella época eran revolucionarias para una computadora. De todas formas, fíjense ustedes que, bueno, miren acá, ¿no? No más llaves, no más luces, ¿no? Porque ellos se diferencian, ¿no? Con esa máquina que yo les digo que parecía una maquinita de escribir que se podía conectar como estas, que tenía un montón de llavecitas y un montón de lucecitas como dispositivos de entrada y salida. Eh, bueno, acá yo tomo dos o tres computadoras de esa época, más o menos. Ha habido muchísimas más, yo tomo dos o tres como ejemplos característicos, digamos. Todas las computadoras de aquella época eh, tenían más o menos eh, ¿cómo diría? De características muy similares, ¿no? Mm. Entre ellas, usar este procesador, ese 1502, porque era un procesador muy barato y eficaz de aquel momento. Usar el televisor como posible pantalla de salida de datos, como posible monitor. Usar un grabador de audio como soporte de información de cinta, digamos, en vez de usar una cinta magnética como usaban una gran cinta magnética, un rollo especial, como usaban las Univac, por ejemplo, las DEC, usar un modestísimo cassette de audio y un grabador de audio hogareño para grabar y leer programas. Sin embargo, ojo, estas computadoras en particular usaban disquetes, ¿no? Con 140 kilobytes de memoria cada disquete. O sea, en cada disquete yo podía grabar 140 kilobytes. Solo como punto de comparación, tengan ustedes en cuenta que en un CD, no en un DVD, en un CD uno puede grabar 600 y pico de megabytes, ¿no? Estos discos de 5 y un cuarto tenían aproximadamente el tamaño de un CD o de un DVD, ¿no? Y venían en una especie de sobre de plástico. Y grababan apenas 140 kilobytes. Pero bueno, eran baratos, era una memoria que podía grabarse y borrarse, y servían para almacenar programas y datos. Bueno, fíjense, teclado con 52 teclas solo en mayúsculas. Acá dice la gama vean, ¿no? La gama de posibles memorias. Fíjense que llega hasta 64 kilobytes, hasta ahí, ¿no?
64 kilobytes era lo que podía manejar de manera nativa un procesador de 8 bits con una palabra de memoria de 16 bits. Bien, Wozniak, ¿no? Wozniak, este hombre de acá, es el mismo que estábamos hablando recién. Bueno, hizo esta computadora vendió muchísimo. Este hombre se hizo millonario, dejó Apple y se fue a hacer otras cosas. En YouTube hay, incluso vino hace poco tiempo acá y estuvo entrevistado por Facundo Manes. Eh, no me gustó demasiado cómo lo entrevistó Facundo Manes, pero es una apreciación personal, por supuesto. Pero Wozniak es un tipo realmente formidable y vale la pena escucharlo y verlo. Si ustedes tienen posibilidad y tienen ganas de buscar, busquen alguna entrevista a Wozniak. Hay algunas subtituladas y ustedes podrán tener de primera mano testimonio de lo que fue esta época de la computación personal, del inicio de la computación personal. Acá tenemos otra de las computadoras típicas de aquella época, o por lo menos la marca Commodore, ¿no? La Commodore fue una computadora bueno, sumamente popular en aquellos años. También, fíjense ustedes, ¿no? 6502 a 1 MHz. Entre 4 y 96K, vean ustedes la memoria que usa, bueno, los cassettes, los discos rígidos. Bueno, perdón, esta tiene la posibilidad de disco rígido, probablemente a través de alguna placa de expansión, algún disco rígido de aquella época que valdría una fortuna. Los discos de 5 y un cuarto y discos de 8 pulgadas también, que eran como los de 5 y un cuarto, pero más grandes. Eran prácticamente del tamaño de una hoja A4. Y por supuesto utilizaban un lector especial que tiene una ranura parecida a la que tiene una compactera, por decir así, y se leía desde ahí. Bueno, fíjense en los precios, ¿no? $795, fíjense ustedes, menos de $1000. ¿Eh? Eh, el sonido, ¿no? Un pequeño zumbido como sonido. Bueno, y después tenemos la famosísima Commodore 64, que es esta de acá, esta. Y también acá, esto no tiene nada que ver con la Commodore, es de otra empresa, pero la famosa CZ, la famosa Spectrum, ZX Spectrum. Un poco la digamos, la confusión que acabo de tener es porque esta computadora se fabricó en el país por la empresa Cerveni. Y Cerveni la bautizó acá como CZ Spectrum. Originalmente era ZX Spectrum. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Esta computadora tenía todas estas características de acá a un modesto precio de $595, menos de $600. Mm. Bueno, tenía un sistema de BIOS, que es decir, un sistema dentro de la propia computadora con rutinas de bajo nivel para que los programas pudieran usarlo. 64K de RAM más 20K de ROM. Bueno, los gráficos, etcétera, etcétera. El sonido, un sonido hecho por sintetizador. Un sonido hecho por sintetizador. Especial para juegos, ¿no? Especial para juegos. Las computadoras de esta época tenían como fin primordial, digamos, el hecho de usarse para jugar y por lo tanto eran muy valoradas las características tanto gráficas como de sonido. ¿Mm? Bueno, lo mismo esta otra computadora de acá. Estas computadoras eran muy baratas. Yo acá me parece que no puse el precio, pero eran muy baratas. De toda esta gama de computadoras eran probablemente las computadoras más baratas y estaban en torno a los $100. Eran computadoras muy baratas. Al punto, me voy a repetir, que se fabricaban en el país y tuvieron bastante éxito. Antes de irnos de esta página voy a mencionar esto, ¿no? Esto de acá. Esto es un sistema operativo que corría en esta máquina. Y si ustedes se fijan, yo voy a ver si puedo aumentar un poquito otra vez hacer un zoom acá. Si ustedes se fijan, tiene los elementos de interfaz gráfica actual, ¿no?
la papelera del reciclaje, bueno, el floppy, este es el disco, este aspecto tenían los discos flexibles, los floppies. Em, Fíjense ustedes que, ¿no? Tiene el aspecto de una interfaz gráfica actual, como podría ser cualquiera. Y todo esto conseguido en un pequeño espacio de memoria de 64K, lo cual es absolutamente asombroso. Yo, de hecho, hace relativamente poco que me enteré que había existido un sistema operativo gráfico para estas pequeñísimas máquinas de aquella época. Por supuesto, la idea de los sistemas operativos con interfaz gráfica era aún más antigua. Viene del principio de las investigaciones a la IBM Personal Computer, que aparece en 1981, dice acá, la segunda mitad del 81. Y digamos que marca la, ¿cómo decirlo? Marca la historia de la computación, marca un antes y un después, un hito en la computación personal. Porque, digamos, en el periodo anterior, digamos, en los años 70, hubo muchísimas empresas que se dedicaban a fabricar computadoras. A algunas les fue mejor, a otras les fue peor. Algunas prosperaron y se hicieron mucho más grandes como Apple y otras desaparecieron como tantas. Hay muchísimas empresas que en esos 10 años desaparecieron. Por lo tanto, si uno quería comprar una computadora para jugar en casa, bueno, no tenía mucha importancia, porque en definitiva si la computadora desaparecía, digamos, si la empresa que fabricaba la computadora desaparecía, bueno, en definitiva me quedaría con algunos cuantos juegos ahí arrumbados abajo del televisor. Pero si eras una empresa que estabas comprando computadoras para tu negocio y resulta que en unos pocos años la compañía que vos o en la que habías confiado para comprar el equipamiento desaparecía, te quedabas con un montón de máquinas y una gran inversión sin soporte. IBM para esta época era una empresa que venía fabricando computadoras desde, como vimos antes, desde por lo menos los años 50 y que existía desde mucho tiempo atrás, probablemente desde fines del siglo XIX, con otro nombre, pero existía desde hacía ya muchísimos años. Es decir que si no había desaparecido en tantísimos años de historia, en tantísimos años de historia, no iba a desaparecer próximamente. Y uno podía comprar algo que sabía que iba a tener soporte por muchísimo tiempo. O sea que una computadora personal de IBM daba un montón de garantías, sobre todo a los usuarios corporativos, aunque no tenía tan buenas prestaciones ni gráficas ni de sonido y era notablemente más cara. Fíjense ustedes que estamos hablando de una computadora que cuesta unos $1.500 en la versión más básica, unos 3.000, ¿no? En la versión un poquito más usable, con el monitor y bueno, y la disquetera y qué sé yo, contra computadoras que valían $600 y que tenían mucha más capacidad, tanto de gráficos como de sonido. Sin embargo, el hecho de estar enfocada hacia otro tipo digamos, de usuario, le valió convertirse prácticamente en un estándar. Por este motivo que yo acabo de decirles y por el hecho de que IBM en aquel momento publicó las características de la computadora. Te incluía, digamos, uno podía comprar un manual, ¿no?, que traía toda la especificación técnica de la computadora y por lo tanto te habilitaba a, si querías, copiar la computadora prácticamente, salvo el BIOS, y te habilitaba sobre todo a fabricar periféricos para la computadora. Por lo tanto, para esta computadora surgieron un montón de placas que expandían las capacidades originales. Por ejemplo, aparecieron placas de sonido, placas de video, que hacían que tuviera mejor video que el original o que le daban capacidad de sonido. O placas específicas para manejar distintos periféricos que expandían las posibilidades que originalmente traía. Entonces, la arquitectura abierta junto con el respaldo de IBM hizo que esta computadora prácticamente les pasara el trapo, por así decir, a todas las demás y hizo que el resto de la computación personal prácticamente desaparecía, salvo Apple, que continuó fabricando computadoras distintas, digamos, que no seguían la norma de IBM,
por bastante tiempo más. Eh, bueno, acá es donde aparece el famosísimo PC2, que es el sistema operativo que vende Microsoft junto con IBM, ¿no? Microsoft hace el trato de vender o sea, no le vende el sistema operativo a Microsoft, perdón, Microsoft no le vende el sistema operativo a IBM, sino que hace el trato de que por cada computadora que se vendiera con este sistema operativo, IBM le iba a pagar una pequeña cantidad de dinero. Como se vendieron tantísimas computadoras, el trato fue extremadamente ventajoso para Microsoft y le dio enormes beneficios al punto de, digamos, fue el cimiento sobre el cual se construyó todo el imperio de Microsoft. Microsoft realmente no desarrolló el sistema operativo, sino que lo compró por $50.000 a una pequeña empresa de Seattle, que lo había desarrollado en cosa de un mes y pico. O sea que el trabajo de un programador por un mes y pico terminó convirtiéndose en el PC2 que Microsoft vendió o digamos licenció a IBM y que finalmente hizo que que Microsoft ganara tantísimos millones de dólares. Bueno, cosa de los negocios informáticos. Bueno, em, la arquitectura abierta y la arquitectura abierta y el gran prestigio de IBM tiene una vuelta de tuerca más, y es que hizo que otras compañías empezaran a copiar la computadora de IBM, pero a venderla por un precio muchísimo menor. De tal manera que al poco tiempo de andar, ustedes piensen que estamos acá en 1981, al poco tiempo de andar, para principios de los 90, por decir así, IBM prácticamente había quedado a su vez fuera del mercado de las computadoras personales porque los fabricantes de clones, es decir, de copias de computadoras compatibles con IBM, habían terminado por sacarla del mercado. Moralejas que tiene de vuelta la historia de la informática. Y es así que hoy en día las computadoras que tenemos sobre nuestro escritorio, que de alguna manera siguen la norma de la IBM original, o que de alguna forma descienden de la IBM original, no son IBM, son de otras marcas. Bueno, acá hay una reseña de algunos sistemas operativos para computación personal. Digamos, a propósito no puse los operativos digamos, para dispositivos móviles. Pero solamente los pongo primero para que ustedes vean un poco la cantidad de sistemas operativos que hay. Y en segundo lugar, porque bueno, por supuesto la computación, digamos, las computadoras personales siguieron haciéndose cada vez más poderosas, y alrededor de 1985 los microprocesadores llegaron a los 32 bits. Eso fue un hito porque logró llevar la computación basada en microprocesadores al nivel que tenían las antiguas computadoras grandes como la que habíamos visto recién. Y por lo tanto hizo posible que aquellos sistemas operativos que habían sido desarrollados para computadoras mucho más grandes, como por ejemplo la DEC PDP-11 que habíamos visto hace un rato, pudieran ejecutarse en computadoras más o menos como esta en el escritorio de todos nosotros. Por eso aparecen una serie de sistemas operativos, ¿no? Notablemente ¿no? Que es un precursor de lo que después sería ¿no? Este de acá. Minix fue un sistema hecho para enseñanza. Y un estudiante dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un sistema Unix que se pueda ejecutar en una computadora personal y que además sea gratuito? O de muy bajo costo. Y así es como surge Linux en 1991, que es una implementación de Unix que puede ejecutarse en una PC. Había ya implementaciones de Unix que podían ejecutarse sobre una PC, y posteriormente hubo otras implementaciones de Unix que también pudieron ejecutarse sobre una PC. El punto a resaltar de Linux fue que fue un Unix, o es un Unix porque se usa por supuesto hoy en día,
o es un Unix que se puede ejecutar en una PC, pero que uno puede adquirir por muy bajo costo. Ya en ese momento había otras implementaciones de Unix que se podían ejecutar en PC, pero eran muy costosas y estaban fuera del alcance de los estudiantes, ¿no? Y digamos, para solucionar ese problema fue que un estudiante de computación hizo su propio sistema operativo a imagen y semejanza de Unix. Bueno, un poquito el recuento que hemos hecho hasta acá con rápidamente, por supuesto. Espero que sirva para tomar en cuenta dónde estamos, ¿no? Y los recursos enormes que disponemos hoy en día en la enorme cantidad de dispositivos que tenemos. Que probablemente están infrautilizados, ¿no? Con un poco de talento y un dispositivo no tan sofisticado, seguramente podríamos hacer muchísimas cosas. Bueno, se los dejo pensando y será hasta el próximo video.